Señor juez, yo soy la abogada de mi mamá. El silencio invadió la sala. Todas las cabezas giraron hacia la puerta. Ahí estaba ella, una niña de 7 años, con su vestido azul de domingo y un maletín de plástico que había sido su juguete favorito hasta hace 3 meses. Ahora lo cargaba como si contuviera los secretos del universo. El juez Morales bajó sus lentes. En 30 años de carrera había visto de todo. Pero esto, Cecilia, cariño, dijo con voz suave, aquí necesitas un adulto que... Con todo respeto, señor juez, interrumpió la pequeña, caminando con pasos firmes hacia el estrado. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño dice que tengo derecho a ser escuchada en todos los asuntos que me afecten, y nadie en esta sala se ve más afectado que yo. Del otro lado, Ricardo ajustó su traje de marca. Su abogado, el licenciado Vargas, sonrió con suficiencia. Una niña pretendiendo jugar a los abogados. Esto sería rápido. Rosana, la madre, se llevó las manos a la boca. Trabajaba 12 horas limpiando casas para darle a su hija lo que necesitaba. Zapatos usados pero limpios. Cuadernos de segunda mano pero completos. Amor sin límites. Y ahora su ex esposo, que no había aparecido en 5 años, quería llevársela. No por amor, por dinero. El abuelo de Cecilia había muerto dejándole una herencia millonaria. Y Ricardo, que nunca recordó un cumpleaños, que nunca pagó una pensión, ahora quería la custodia. Señoría, dijo Cecilia abriendo su maletín. Sacó papeles doblados con cuidado. Algunos tenían dibujos en los márgenes, como si los hubiera estudiado mientras hacía su tarea. Tengo pruebas de que mi padre no busca mi bienestar. Busca el dinero de mi herencia. El abogado Vargas se levantó. Esto es ridículo. Déjela hablar, ordenó el juez. Algo en los ojos de esa niña le decía que esta no era una simple historia de divorcio. Cecilia respiró hondo. Durante 3 meses había estudiado cada noche con su profesora Elena. Había memorizado artículos. Había aprendido palabras que sus compañeros de clase ni siquiera sabían que existían. Todo para este momento. Para salvar a su mamá, para salvarse a sí misma. Si esta historia te toca el corazón, no olvides suscribirte. Historias como esta necesitan ser contadas. 3 meses antes, Cecilia había llegado a casa corriendo. Su mochila rebotaba en su espalda mientras subía las escaleras del edificio donde vivían. 3er piso, sin ascensor. «¡Mami, mami!», gritó antes de abrir la puerta. Rosana estaba doblando ropa, la misma ropa que había lavado a mano porque la lavadora se había roto hacía 2 semanas. Sus manos, rojas y agrietadas, se detuvieron al ver la cara de su hija. «¿Qué pasó, mi amor?». Cecilia sacó un sobre del bolsillo. «Un señor vino a la escuela, dijo que era abogado, me dio esto para ti». Las manos de Rosana temblaron al abrir el documento. «Demanda de custodia. Ricardo Mendoza solicita la guarda y custodia completa de la menor Cecilia Mendoza Torres». Se dejó caer en la silla. Ricardo, el hombre que había desaparecido cuando Cecilia tenía 2 años, el que prometió volver y nunca lo hizo, el que ignoró cada llamada cuando la niña tuvo neumonía, el que no envió ni un peso en 5 años. «¿Quién es Ricardo?», preguntó Cecilia con voz pequeña. Rosana cerró los ojos. Había esperado este momento, pero no así, no tan pronto. «Es tu papá, cariño». Cecilia frunció el ceño. «¿Mi papá? Pero tú dijiste que él se fue porque no estaba listo para ser padre». «Y no lo estaba. Entonces, ¿por qué ahora sí quiere ser mi papá?». Esa era la pregunta que Rosana no podía responder. No frente a su hija. No todavía. La verdad era más amarga que cualquier medicina. 2 semanas antes de esa carta, el padre de Rosana había muerto, don Julio. Un hombre humilde que trabajó toda su vida como mecánico. Nunca tuvo mucho, pero siempre tuvo dignidad. Y una cosa más, un terreno en las afueras de la ciudad que nadie sabía que valía millones. Una empresa minera quería ese terreno y pagó bien.
Don Julio dejó todo a su única nieta, a Cecilia, $3 millones en un fideicomiso que ella recibiría al cumplir 18 años. Hasta entonces, quien tuviera su custodia administraría ese dinero. Ricardo se enteró. No se sabe cómo. Tal vez un conocido en el juzgado. Tal vez alguien hablando de más en algún bar. Y ahí estaba, listo para reclamar a la hija que había olvidado por 5 años. En su oficina del centro, Ricardo revisaba los papeles con su abogado. El licenciado Vargas era conocido por ganar casos imposibles. Costaba caro, pero Ricardo había pedido un préstamo. Una inversión, se decía a sí mismo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Vargas encendiendo un cigarro. No has visto a la niña en años. El juez verá lo que necesita ver, interrumpió Ricardo. Un padre arrepentido, un hombre que ha cambiado, que ahora tiene trabajo estable, un departamento de 3 habitaciones, capacidad económica. ¿Y la madre? Ricardo sonrió, pero no era una sonrisa amable. Rosana limpia casas, vive en un departamento de 50 metros. ¿Cómo va a competir conmigo? Vargas asintió despacio. Había visto casos así antes. El sistema favorecía la estabilidad económica. Y Ricardo, con su traje nuevo y su currículum fabricado, parecía estable. Lo que Vargas no sabía era que Ricardo había perdido 3 empleos en 2 años, que debía dinero en 5 lugares diferentes, que el departamento de 3 habitaciones era de su hermano, quien accedió a prestárselo solo para la visita del trabajador social. Ricardo no quería a Cecilia, quería los 3 millones. De vuelta en su pequeño departamento, Rosana llamó a una amiga abogada, una compañera de la escuela secundaria que ahora trabajaba en un bufete. Rosana, yo quisiera ayudarte, pero... La voz al teléfono sonaba incómoda. Los casos de custodia son complejos. Necesitas un abogado especializado, y esos cuestan... ¿Cuánto? Silencio. $5,000, mínimo, y sin garantías. Rosana ganaba $1,200 al mes. Después de renta, comida, escuela, quedaban 200. Ahorrar 5,000 le tomaría 2 años. No tenía 2 años. La audiencia era en 3 meses. Cecilia observaba desde la puerta de su cuarto. Vio a su mamá colgar el teléfono y llorar en silencio. Su mamá, que siempre sonreía. Su mamá, que cantaba mientras cocinaba. Su mamá, que le había enseñado que ser pobre no significaba ser menos. Esa noche Cecilia no pudo dormir. Se levantó y caminó hasta la sala. Rosana seguía despierta, leyendo los papeles de la demanda una y otra vez. «Mami», susurró, «¿ese señor me va a llevar con él?» Rosana la abrazó fuerte. «No, mi amor, no lo va a hacer». «¿Cómo lo sabes? Porque lucharé con todo lo que tengo», pensó Rosana. Pero lo que dijo fue, «porque el amor siempre gana». Cecilia no estaba convencida. Había visto suficientes películas para saber que el amor no siempre ganaba. A veces ganaban los que tenían dinero, los que tenían poder, pero ella no iba a quedarse de brazos cruzados. Al día siguiente, en la escuela, se acercó a la profesora Elena durante el recreo. Elena era joven, recién graduada. Enseñaba con pasión y siempre decía que los niños podían cambiar el mundo. «Profesora», dijo Cecilia con voz temblorosa, «¿usted sabe de leyes?» Elena se sorprendió. «Un poco. Estudié algo en la universidad». «¿Por qué?» Cecilia le contó todo. Las palabras salieron como río desbordado. El papá que nunca estuvo, el dinero del abuelo, la demanda, su mamá llorando. Elena escuchó cada palabra. Y cuando Cecilia terminó, hizo algo que cambiaría todo. «Yo te voy a ayudar», dijo simplemente. Esa tarde, Elena y Cecilia se quedaron en el aula después de clases. La profesora sacó su laptop y comenzó a buscar información. «Primero, necesitamos entender cómo funciona un juicio de custodia», explicó Elena. «No es como en las películas. Hay reglas, procedimientos». Cecilia sacó su cuaderno de matemáticas. Lo volteó. En la última página escribió con su letra cuidadosa: «Juicio de custodia. Reglas».
Durante las siguientes semanas se convirtió en rutina. Cecilia llegaba 30 minutos antes de clases. Elena le enseñaba conceptos legales usando palabras que una niña de 7 años pudiera entender. Interés superior del menor, derecho a ser escuchada, capacidad parental. Es como un rompecabezas, le decía Elena. Cada pieza tiene que encajar perfectamente. Cecilia aprendía rápido, demasiado rápido para ser solo memorización. Entendía, conectaba ideas, hacía preguntas que Elena no esperaba. ¿Y si mi papá dice que mi mamá es pobre y por eso no puede cuidarme bien? Elena dudó. Era exactamente lo que diría el abogado de Ricardo. Entonces tendremos que demostrar que ser pobre no significa ser mal padre. Tu mamá te da amor, educación, valores. Eso vale más que cualquier departamento lujoso. Cecilia asintió. Pero esa noche, cuando llegó a casa, observó todo con ojos nuevos. Las paredes que necesitaban pintura, el sofá con un resorte roto que cubrían con una manta, la mesa coja que su mamá había arreglado con un pedazo de cartón. ¿Vería el juez lo que ella veía, el hogar lleno de amor, o solo vería lo que faltaba? Mientras tanto, Ricardo preparaba su estrategia. Visitó a Cecilia 2 veces, visitas supervisadas que Rosana no pudo negar porque estaban ordenadas por el juzgado. La primera vez llegó con un oso de peluche gigante. Cecilia lo miró sin tomarlo. ¿No te gusta?, preguntó Ricardo con una sonrisa forzada. Tengo 7 años, no 3. Ricardo se incomodó. No sabía nada de su hija. No sabía que le gustaba leer sobre dinosaurios, que coleccionaba piedras del parque, que odiaba el color rosa. Bueno, podemos ir por un helado. Fueron a una heladería cara. Ricardo pagó con tarjeta, asegurándose de que Rosana viera. Cecilia pidió un helado pequeño de vainilla. Ricardo pidió el más grande y costoso del menú. Cuando vivas conmigo, dijo Ricardo limpiándose la boca, podrás comer así todos los días. Cecilia lo miró fijamente. No quiero vivir contigo. Aún no me conoces bien, pero ya verás, tengo un departamento grande, una televisión enorme, todo lo que necesites. Tengo todo lo que necesito. Ricardo respiró hondo. Paciencia, se dijo. Solo necesitaba aparentar 3 meses. Tu mamá hace lo que puede, pero tú mereces más. Mereces tener cosas bonitas, ir a una buena escuela. Voy a una buena escuela, una escuela privada, con computadoras nuevas, con clases de inglés. Cecilia no respondió. Terminó su helado en silencio. Observó a Ricardo como si fuera un problema de matemáticas que necesitaba resolver. Cuando regresaron, Rosana estaba esperando en la puerta. Ricardo le entregó a Cecilia y dijo, lo suficientemente alto para que 2 vecinas escucharan: la próxima vez te llevaré a un lugar mejor, a donde una niña como tú merece ir. Las vecinas murmuraron. Rosana apretó la mandíbula pero no dijo nada. No frente a Cecilia. Esa noche, en su cuarto, Cecilia escuchó a su mamá llorando otra vez. Se levantó y caminó hasta la sala. Él no me engaña, mami. Rosana se secó las lágrimas rápidamente. ¿Qué dices, mi amor? Ese señor, mi papá, solo está actuando. Yo lo veo. Rosana abrazó a su hija. Lo sé, pero el juez no lo conoce como nosotras. Entonces tenemos que mostrárselo. A la mañana siguiente, Cecilia llegó temprano a la escuela con una pregunta para Elena. Profesora, ¿puedo hablar en el juicio? Elena tragó saliva. Técnicamente sí. Los niños pueden ser escuchados si el juez lo permite. Pero Cecilia, quiero hablar. Es muy difícil, muy intimidante. Habrá abogados, jueces, tu papá. Quiero hablar, repitió Cecilia con voz firme. Si yo no defiendo a mi mamá, ¿quién lo hará? Elena vio algo en esos ojos de 7 años que le erizó la piel. Determinación pura. El mismo fuego que había visto en activistas, en luchadores sociales, en personas que cambiaban el mundo. «Está bien», dijo finalmente. «Entonces vamos a prepararte bien». Las lecciones se intensificaron. Elena conseguía material de internet. Casos similares, sentencias, artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Cecilia estudiaba durante el recreo mientras sus compañeros jugaban. Estudiaba en la noche después de hacer su tarea. Estudiaba los fines de semana. Su mamá notó los cambios. «¿Qué estás leyendo, mi amor?» «Un libro de la escuela», mentía Cecilia. No quería preocuparla más. En su segunda visita, Ricardo llevó a Cecilia a su departamento, o más bien, al departamento de su hermano que estaba prestando. «Mira», dijo abriendo la puerta, «este sería tu cuarto». Era grande, 3 veces el tamaño de su cuarto actual. Tenía una cama nueva con sábanas de princesas, un escritorio blanco, estantes vacíos esperando ser llenados. Cecilia entró despacio. Tocó la cama. Las sábanas eran suaves, más suaves que las que tenía en casa, lavadas 1000 veces hasta quedar ásperas. Por un segundo, solo un segundo, dudó. ¿Y si su papá realmente había cambiado? ¿Y si realmente quería ser su padre? Entonces vio algo. En el estante, mal escondido detrás de unos libros que claramente nunca había leído, había papeles. Cecilia se acercó fingiendo interés en los libros. Los papeles eran de un banco. Solicitud de préstamo. Monto: $50,000. Justificación: gastos legales y adecuación de vivienda para custodia de menor. Más abajo, otra hoja. Un plan de inversión. Con la administración del fideicomiso de la menor. Retorno esperado del 15% anual. Cecilia sintió algo frío en el estómago. No era amor, no era cambio. Era un plan de negocios. Ella era el negocio. ¿Te gusta?, preguntó Ricardo desde la puerta. Cecilia se volteó. Su cara no mostraba nada. «Sí, es bonito. Entonces, ¿te gustaría vivir aquí conmigo?» Cecilia lo miró directo a los ojos. Había aprendido de Elena que los mentirosos evitan el contacto visual. Ella no iba a darle esa satisfacción. «Necesito pensarlo», dijo con voz de niña pequeña, dulce, inocente. Ricardo sonrió. Creyó que la había convencido. Esa noche, Cecilia le contó a Elena sobre los papeles. La profesora cerró los ojos. Era peor de lo que pensaba. «Necesitamos pruebas, Cecilia. Pero esos papeles están en su casa. No podemos...» «Yo los tomé», interrumpió Cecilia sacando su mochila. Elena la miró sorprendida. «¿Qué?» «Los tomé. Cuando él fue al baño, pensé que podíamos necesitarlos». Elena no supo si reír o preocuparse. Una niña de 7 años acababa de hacer lo que muchos abogados no se atreverían. «Cecilia, esto es... no sé si podamos usarlos legalmente, pero son la verdad. A veces la verdad no es suficiente si la conseguimos de forma incorrecta». Cecilia apretó los puños. «Entonces encontraremos otra forma, pero él no va a ganar. No lo voy a permitir». Faltaban 6 semanas para la audiencia, y Cecilia Mendoza Torres, de 7 años, acababa de declarar una guerra. 4 semanas antes de la audiencia, Elena llegó a la escuela más temprano que de costumbre. Encontró a Cecilia ya esperando en el aula, rodeada de libros y papeles. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó Elena dejando su bolso. «Mi mamá entra a trabajar a las 6. Me trae de camino». Elena sintió un nudo en la garganta. Mientras otros niños dormían, Cecilia estudiaba leyes. «Hoy vamos a practicar tu testimonio», dijo Elena sacando su laptop. «Tienes que estar preparada para preguntas difíciles». Pasaron 2 horas ensayando. Elena hacía de abogado cruel. Preguntaba cosas duras. «¿Tu mamá tiene dinero suficiente para darte lo que necesitas? ¿No sería mejor vivir en un lugar más grande? ¿No extrañas tener un papá?». Cecilia respondía con calma, con datos, con emoción controlada, hasta que Elena hizo una pregunta que no habían practicado. «¿Amas a tu padre?». Cecilia se quedó callada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. «No lo conozco lo suficiente para amarlo», dijo finalmente. «Y creo que él tampoco me conoce a mí». Elena apagó la laptop. Esa respuesta fue perfecta, honesta, madura. «Profesora», dijo Cecilia con voz pequeña, «¿usted cree que soy mala por no querer vivir con mi papá?». «No, mi amor. Eres valiente por defender lo que sabes que es correcto». Ese mismo día, durante el almuerzo, Elena recibió una llamada. «Número privado».
¿Profesora Elena Ruiz? Sí, ¿quién habla? Soy el licenciado Vargas, abogado de Ricardo Mendoza. Necesito hablar con usted. Elena sintió un escalofrío. ¿Cómo consiguió mi número? Eso no importa. Lo que importa es que sabemos que está ayudando a la niña, preparándola para el juicio. No estoy haciendo nada ilegal. No dije que fuera ilegal, pero es inconveniente. El señor Mendoza está dispuesto a compensarla por su tiempo. $5,000. Solo necesita dejar de interferir. Elena apretó el teléfono. No estoy interfiriendo. Estoy educando. Piénselo, señorita Ruiz. $5,000 es mucho dinero para una maestra recién graduada. Podría pagar sus préstamos estudiantiles, mudarse a un mejor departamento. La respuesta es no. 10,000. Elena sintió vértigo. $10,000. Eso era casi un año de su salario. ¿Podría cambiar su vida? ¡No!, repitió, pero su voz tembló ligeramente. 15,000. Es mi última oferta. Silencio. Elena miró hacia el aula donde Cecilia estudiaba sola durante el recreo, mientras sus compañeros jugaban. Una niña luchando contra el mundo adulto. Una niña que confiaba en ella. Señor Vargas, dijo Elena con voz firme, puede ofrecerme $1,000,000 y mi respuesta seguirá siendo no. Esta conversación terminó. Colgó. Sus manos temblaban. No por miedo, por rabia. Le acababan de confirmar lo que sospechaban. Ricardo no solo quería ganar, quería destruir cualquier oposición. Esa tarde, Elena investigó más sobre el licenciado Vargas. Descubrió casos ganados con tácticas cuestionables, testigos que cambiaban sus declaraciones, pruebas que aparecían misteriosamente. Cecilia, dijo Elena después de clases, esto va a ser más difícil de lo que pensábamos. Le contó sobre la llamada. Cecilia escuchó en silencio. ¿Y usted qué dijo? Dije que no. ¿Por qué? $15,000 es mucho dinero. Elena se arrodilló para estar a la altura de Cecilia. Porque hay cosas que no están en venta. La dignidad, la lealtad, la verdad. Cecilia abrazó a su profesora. Gracias. Pero esa noche, Cecilia no pudo dormir. Dio vueltas en la cama pensando, si el abogado de su papá había intentado comprar a Elena, ¿qué más estaría dispuesto a hacer? A la mañana siguiente, llegó a la escuela con una pregunta. Profesora, ¿podemos pedir ayuda a alguien más? ¿A quién? No sé, ¿un periodista? ¿Alguien que pueda contar la historia? Elena negó con la cabeza. Los juicios de menores son privados. No podemos hacer esto público sin orden del juez. Entonces, estamos solas. No estamos solas. Tu mamá tiene una abogada de oficio asignada. Cecilia frunció el ceño. La conocimos la semana pasada. Tiene 70 casos al mismo tiempo. No recuerda nuestros nombres. Era cierto. La abogada de oficio, la licenciada Mariana Solís, estaba agobiada. Buena persona, buena abogada, pero sin recursos ni tiempo. Hice lo que pude. Le había dicho a Rosana en su única reunión de 20 minutos, pero sin dinero para investigadores privados, sin tiempo para preparar un caso fuerte. Solo puedo hacer lo básico. Lo básico no iba a ganar contra el licenciado Vargas. 2 semanas antes de la audiencia, Ricardo intensificó su campaña. Visitó a las vecinas de Rosana. A cada una le contó una versión de la historia donde él era el padre arrepentido y Rosana la madre egoísta que no quería compartir a su hija. Yo solo quiero ser parte de su vida, decía con ojos sinceros. ¿Es mucho pedir? Algunas vecinas le creyeron, otras no, pero el rumor se esparció. En el edificio, en la tienda de la esquina, en el parque donde Cecilia jugaba. Tu papá parece buen hombre, le dijo la señora del puesto de frutas. Debe ser difícil para él estar lejos de ti. Cecilia no respondió. Compró las manzanas y se fue. Pero esa noche le preguntó a su mamá, ¿y si el juez piensa que mi papá es bueno? Rosana no tenía respuesta. Una semana antes de la audiencia, sucedió algo que nadie esperaba. Elena recibió un correo electrónico. Remitente desconocido, sin asunto, solo un archivo adjunto. Lo abrió con precaución. Era un documento escaneado, una denuncia policial de hace 6 años. La denunciante, Carmen Velázquez.
el denunciado, Ricardo Mendoza. Elena leyó con el corazón acelerado. Carmen había sido novia de Ricardo después de Rosana. La relación duró 8 meses. Terminó cuando Ricardo, borracho y enojado porque ella no le prestó dinero, la empujó contra una pared. Carmen no siguió con la denuncia. Ricardo la convenció de retirarla. Le prometió cambiar, le pidió perdón 1000 veces. Pero el registro quedó en algún archivo olvidado de la policía. Ahora estaba en manos de Elena. ¿Quién me mandó esto?, murmuró Elena mirando la pantalla. El correo era de una cuenta temporal, sin rastro. Imprimió el documento, lo guardó en un sobre. Al día siguiente se lo mostró a Cecilia. «Esto cambia todo», dijo Elena. «Es prueba de que tu padre tiene antecedentes de violencia». Cecilia leyó el documento despacio. Cada palabra era un martillo en su pecho. Su papá había lastimado a alguien. Había sido violento. ¿Podemos usar esto en el juicio? Sí, definitivamente sí. Pero Cecilia no se sintió victoriosa, se sintió triste por la mujer que su papá había lastimado, por la posibilidad de que también pudiera lastimar a su mamá, a ella. «Profesora», dijo con voz rota, «¿por qué la gente mala tiene dinero y poder?» Elena no tenía una respuesta buena. Solo la verdad. No siempre. A veces la justicia se tarda, pero llega. Faltaban 5 días para la audiencia cuando Ricardo se enteró del documento. No saben cómo. Tal vez Vargas tenía contactos en la policía. Tal vez alguien habló de más. Esa noche, Ricardo llamó a Rosana por primera vez en 5 años. «Retira la demanda», dijo sin saludos. «No puedo. Tú eres quien demandó». «Entonces acepta un acuerdo. Quedamos en custodia compartida. Yo no uso el documento de Carmen. Tú no usas el de mi inversión. Todos felices». «Cecilia no es feliz contigo». Ricardo respiró profundo. «Rosana, escúchame. Si esto llega a juicio, voy a destruir tu reputación. Voy a demostrar que eres una madre negligente, que no tienes recursos, que Cecilia merece algo mejor». «Mientes, tal vez. Pero Vargas es muy bueno haciendo que las mentiras parezcan verdad. ¿Quieres arriesgarte?» Rosana colgó. Lloró toda la noche. A la mañana siguiente le contó a Cecilia sobre la llamada. No quería mentirle. Cecilia escuchó en silencio. Luego dijo algo que le erizó la piel a su madre. «Mami, creo que sé quién nos mandó el documento». «¿Quién?» «Carmen». «¿Cómo lo sabes?» «Porque si mi papá me lastimara a mí y años después alguien necesitara ayuda para detenerlo, yo también mandaría pruebas». Rosana abrazó a su hija, a su pequeña hija de 7 años que entendía el mundo mejor que muchos adultos. «Vamos a ganar esto», susurró Rosana. «No sé cómo, pero vamos a ganar». Cecilia asintió contra el pecho de su madre. En 3 días estarían en el tribunal y ella tendría que demostrar que el amor de una madre valía más que todo el dinero del mundo. El día antes de la audiencia, Cecilia no fue a la escuela. Rosana le dio permiso por primera vez en todo el año. «Necesitas descansar, mi amor». Pero Cecilia no descansó. Repasó sus notas una y otra vez. Memorizó números de artículos. Practicó frente al espejo cómo mantener la voz firme. A las 3 de la tarde, alguien tocó la puerta. Rosana abrió con cautela. Era una mujer de unos 30 años, cabello castaño recogido en una cola. Llevaba lentes de sol, aunque no hacía sol. «¿Rosana Torres?» «Sí, ¿quién es usted?» La mujer se quitó los lentes. Sus ojos mostraban miedo y determinación a partes iguales. «Soy Carmen Velázquez». El silencio fue tan pesado que se podía tocar. Carmen entró cuando Rosana la invitó a pasar. Se sentó en el sofá con el resorte roto. No le importó. «Yo les mandé el documento», dijo sin rodeos. «El reporte policial». «¿Por qué?», preguntó Rosana. Carmen miró sus manos. «Porque cuando me enteré de que Ricardo estaba peleando por la custodia de una niña, no pude quedarme callada. Él no debe estar cerca de ningún niño». «¿Él te lastimó mucho?». Carmen asintió despacio. «No solo físicamente, me destruyó la confianza. Me hizo creer que yo tenía la culpa,
que si le hubiera prestado el dinero, si hubiera sido mejor novia, él no se habría enojado. Cecilia salió de su cuarto. Carmen la miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Eres tan pequeña», susurró. «Tengo 7 años», dijo Cecilia, «pero entiendo lo que él te hizo». Carmen se limpió las lágrimas. «Vine a decirles que puedo testificar. Si me necesitan mañana, estaré ahí». Rosana sintió algo cálido en el pecho. No estaban solas. Esta mujer, esta desconocida que había sufrido por el mismo hombre, estaba dispuesta a enfrentarlo otra vez. «¿No tienes miedo?», preguntó Rosana. «Estoy aterrada», admitió Carmen, «pero tengo más miedo de que una niña inocente sufra lo que yo sufrí». Rosana llamó a la licenciada Solís, su abogada de oficio. Le contó sobre Carmen, sobre su disposición a testificar. «Es arriesgado», dijo Solís. «Vargas va a intentar desacreditarla. Dirá que tiene rencor, que está mintiendo. Pero tenemos el reporte policial», insistió Rosana, «que ella retiró. Vargas lo usará en su contra». Carmen escuchaba la conversación por el altavoz. «No me importa lo que diga, voy a estar ahí». Esa noche, las 3 mujeres se sentaron en la pequeña sala. Cecilia preparó café para las adultas. Carmen le enseñó a Rosana técnicas de respiración para controlar los nervios. «Mañana va a ser duro», dijo Carmen. «Ricardo va a mentir, su abogado va a atacar, pero ustedes tienen algo que ellos no tienen». «¿Qué?», preguntó Cecilia. «La verdad». Mientras tanto, en su departamento prestado, Ricardo también se preparaba, pero su preparación era diferente. Repasaba mentiras. Perfeccionaba su papel de padre arrepentido. Vargas le había mandado un mensaje. «Mañana llora no mucho, solo lo suficiente para parecer humano». Ricardo practicó frente al espejo. 1 lágrima. 2. La voz quebrada al decir «solo quiero ser su padre». Su hermano, dueño del departamento, entró a la sala. «¿De verdad vas a hacer esto?», preguntó con disgusto. «Es solo un juicio, un trámite. Es tu hija, Ricardo. Es dinero. $3 millones. ¿Tienes idea de lo que podría hacer con eso?». Su hermano negó con la cabeza. «Mamá estaría avergonzada de ti. Mamá está muerta. Y cuando estaba viva, tampoco teníamos dinero. Ahora tengo una oportunidad. No la voy a desperdiciar». Su hermano salió de la habitación. Ricardo se quedó solo, practicando lágrimas falsas. De vuelta en casa de Rosana, Cecilia no podía dormir. Salió de su cuarto y encontró a su mamá despierta en la sala. «¿Tú tampoco puedes dormir?», preguntó Rosana. Cecilia negó con la cabeza. Se sentó junto a su madre. «Mami, ¿qué pasa si perdemos?». Rosana quería mentir, decir que todo estaría bien, que era imposible perder, pero respetaba demasiado a su hija para mentirle. «Si perdemos, pelearemos de otra forma, apelaremos, buscaremos ayuda, no nos rendiremos nunca, pero tendría que vivir con él, solo hasta que encontremos la forma de traerte de vuelta». Cecilia se acurrucó contra su madre. «No quiero dejarte, y yo no quiero dejarte ir». Se quedaron así hasta el amanecer, madre e hija, solas contra el mundo. A las 6 de la mañana, Elena llegó a su casa, traía algo en una bolsa. «Para ti», le dijo a Cecilia entregándole la bolsa. Adentro había un blazer azul marino, de niña, pequeño pero formal. «Para que te veas profesional hoy», explicó Elena. «Toda abogada necesita su blazer». Cecilia se probó el blazer. Le quedaba perfecto. Se miró en el espejo. Ya no parecía una niña de 7 años. Parecía alguien que debía ser escuchada. A las 8 de la mañana llegó Carmen. Llevaba un vestido sencillo pero digno. Había dormido poco, pero su determinación era clara. «¿Lista?», le preguntó a Rosana. «No», admitió Rosana, «pero vamos de todas formas». Llamaron un taxi. No tenían dinero para eso, pero era importante llegar a tiempo y sin el estrés del transporte público. En el camino, Cecilia repasaba sus notas mentalmente. Elena iba a su lado, dándole ánimos en silencio. Rosana miraba por la ventana.
rezando a un Dios en el que no estaba segura de creer. Carmen miraba sus manos. En su mente revivía aquella noche de hace 6 años, el empujón, el golpe contra la pared, las disculpas vacías de Ricardo. «No dejaré que le haga lo mismo a esta niña», murmuró. Llegaron al juzgado a las 9:45. 15 minutos antes de la audiencia, Ricardo ya estaba ahí, con Vargas a su lado, vestido impecablemente, sonrisa practicada, lágrimas listas. Cuando vio a Carmen, su sonrisa se congeló. «¿Qué hace ella aquí?», siseó a Vargas. «No te preocupes, me encargaré de ella». Pero en los ojos de Vargas había algo nuevo, preocupación. La licenciada Solís llegó corriendo. Llevaba 3 carpetas diferentes. Otros casos. No había tenido tiempo de revisar bien el de Rosana. Perdón, jadeó. «Audiencia en el otro juzgado, pero ya estoy. ¿Lista?». Rosana no estaba lista, pero asintió de todas formas. Entraron a la sala. El juez Morales ya estaba en su lugar. Tenía fama de ser justo pero estricto. No toleraba tonterías. Tampoco le gustaban las injusticias. «Caso número 4628», anunció el secretario. «Mendoza contra Torres, custodia de menor». Todos tomaron sus lugares. Ricardo adelante con Vargas, Rosana atrás con Solís, Carmen en el área de testigos, Elena en el público, y Cecilia estaba parada en la puerta, con su blazer azul marino, con su maletín de plástico, con 7 años de edad y la determinación de cambiar su destino. El juez levantó la vista, vio a la niña, frunció el ceño. «¿Quién es?». Y entonces Cecilia dijo las palabras que cambiarían todo. «Señor juez, yo soy la abogada de mi mamá». El juez Morales se quitó los lentes lentamente. Los limpió con un pañuelo. Se los volvió a poner. Miró a Cecilia como si fuera un problema de lógica que no podía resolver. «Niña», dijo con voz suave pero firme, «esto no es un juego. Este es un tribunal». «Lo sé, señor juez», respondió Cecilia sin moverse de su lugar. «Por eso estoy aquí». Vargas se puso de pie. «Señoría, esto es absurdo. La menor obviamente ha sido manipulada por...». «No he sido manipulada», interrumpió Cecilia. Su voz era clara, fuerte. «He sido educada». El juez levantó la mano pidiendo silencio. Miró a Solís. «Licenciada, ¿usted autorizó esto?». Solís tragó saliva. «Yo... no exactamente, señoría. Pero la menor tiene derecho a ser escuchada según el artículo 12 de la Convención». «Sé que dice el artículo 12», cortó el juez. «Pero normalmente el menor es escuchado en privado, con un psicólogo presente, no presentándose como abogado». Cecilia dio un paso adelante. «Señoría, el mismo artículo dice que debo ser escuchada en todos los asuntos que me afecten. Este asunto me afecta más que a nadie. Soy yo quien tendrá que vivir con la consecuencia de su decisión». El juez estudió a la niña. Había algo en ella que le recordaba a su propia hija a esa edad. Esa mezcla de inocencia y sabiduría que solo los niños obligados a crecer rápido tienen. «Tienes 5 minutos», dijo finalmente. «Si en esos 5 minutos demuestras que tienes algo sustancial que decir, te daré más tiempo. Si estás recitando algo que alguien te enseñó...». «Entiendo, señoría», interrumpió Cecilia. Caminó hasta el centro de la sala. Abrió su maletín de plástico. Vargas sonrió con suficiencia. Esto sería fácil. Cecilia sacó sus papeles, los colocó sobre la mesa con cuidado. Respiró hondo. «Mi nombre es Cecilia Mendoza Torres. Tengo 7 años. Y durante los últimos 3 meses he estudiado las leyes que rigen mi vida. No porque quiera ser abogada, sino porque nadie más puede defender lo que yo sé que es verdad». El juez se inclinó hacia adelante, intrigado a pesar de sí mismo. «El señor Ricardo Mendoza», continuó Cecilia mirando a su padre, «dice que quiere mi custodia porque me ama, pero el amor no desaparece durante 5 años y reaparece justo cuando hay dinero de por medio». «Objeción», saltó Vargas. «La menor está especulando sobre las motivaciones de mi cliente». «No estoy especulando», respondió Cecilia con calma. «Estoy observando patrones.
Mi padre no me visitó en 5 años, no pagó pensión, no llamó cuando estuve enferma. Pero 3 semanas después de que mi abuelo muriera y me dejara una herencia, presentó esta demanda. El juez miró a Ricardo. ¿Es cierto que no tuvo contacto con la menor durante 5 años? Ricardo se puso de pie. Señoría, yo quería, pero Rosana me lo impedía. Me alejó de mi hija. Eso es mentira, dijo Rosana desde su lugar. Orden, pidió el juez. Miró a Cecilia. ¿Puedes probar que tu padre no intentó contactarte? Cecilia sacó otro papel. Tengo el registro de llamadas de mi mamá de los últimos 5 años. No hay una sola llamada de mi padre. Tengo los registros escolares. Cuando preguntaban por contacto de emergencia, mi mamá siempre ponía a mi abuela, nunca a mi padre porque no sabíamos dónde estaba. Vargas se movió incómodo. Esto no iba según el plan. Además, continuó Cecilia, tengo los registros del juzgado. Mi mamá intentó localizarlo 3 veces para temas de pensión. Nunca lo encontró. Y ahora dice que mi mamá lo alejó. ¿Cómo puedes alejar a alguien que no está? Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó el martillo suavemente. Silencio. Ricardo se puso rojo. Yo tuve problemas. Estaba pasando por un momento difícil. Durante 5 años, dijo Cecilia sin emoción. Pero ahora que hay $3 millones, sus problemas se resolvieron. Esto es ridículo, explotó Ricardo. Es una niña repitiendo lo que le dijeron. Entonces hágame una pregunta, dijo Cecilia mirándolo directamente. Cualquier pregunta, si estoy repitiendo, no sabré responder. El silencio fue absoluto. Ricardo miró a Vargas. Vargas asintió. Está bien, dijo Ricardo tratando de sonar paternal. Si eres tan lista, dime, ¿cuál es mi color favorito? Cecilia lo miró sin pestañear. No lo sé, y usted tampoco sabe el mío. No sabe que colecciono piedras del parque, no sabe que leo sobre dinosaurios, no sabe que tengo miedo a la oscuridad, pero no le digo a mi mamá para no preocuparla. No me conoce, y yo no lo conozco a usted. La voz de Cecilia se quebró ligeramente en la última frase. Por primera vez, el juez vio a la niña detrás de la abogada. ¿Cuántos minutos llevo, señoría?, preguntó Cecilia, limpiándose discretamente una lágrima. El juez revisó su reloj. 7. Te pasaste 2 minutos. ¿Me permite continuar? El juez miró a Vargas. ¿Tiene alguna objeción legal? Vargas se retorció. Si objetaba, parecería que tenía miedo de una niña de 7 años. Si no objetaba, ella seguiría desmontando su caso. Ninguna objeción, señoría, pero me reservo el derecho de contrainterrogar. Por supuesto, dijo el juez. Miró a Cecilia. Continúa. Cecilia sacó otro documento. Este es el reporte policial número 4629 del año 2019. Carmen Velázquez denunció a Ricardo Mendoza por violencia. Carmen, sentada en el área de testigos, enderezó la espalda. La denuncia fue retirada, dijo Vargas rápidamente. No tiene validez legal. Fue retirada porque mi padre la convenció, respondió Cecilia. Pero el reporte existe y la señora Velázquez está aquí para testificar. Ricardo palideció. Esa mujer está loca, tiene rencor, está mintiendo. No he dicho nada todavía, respondió Carmen con voz temblorosa pero clara. El juez levantó la mano. Un momento. Licenciada Solís, ¿usted tenía conocimiento de esta testigo? Solís asintió. Sí, señoría. La señora Velázquez se presentó ayer. Está dispuesta a testificar bajo juramento. Esto es una emboscada, protestó Vargas. No tuvimos tiempo de preparar contrainterrogatorio. Tuvieron 6 años, dijo Carmen, desde que presenté la denuncia. El juez pensó por un momento. Está bien, la testigo puede declarar. Pero, señor Vargas, usted tendrá todo el tiempo necesario para contrainterrogar. Vargas asintió con la mandíbula apretada. Cecilia volvió a su lugar. Había hecho su parte. Ahora era turno de los adultos. Carmen se levantó. Caminó hacia el estrado. Le temblaban las piernas, pero no se detuvo. «Estado su nombre para el registro», pidió el secretario. Carmen Velázquez, 32 años.
¿Cuál es su relación con el señor Mendoza? Fuimos pareja durante 8 meses, desde enero hasta agosto de 2019. ¿Y qué sucedió en agosto de 2019? Carmen respiró profundo. Yo le negué un préstamo de $5,000. Él se enojó, bebió demasiado. Cuando llegó a mi departamento esa noche, discutimos. Me empujó, caí contra la pared, me golpeé la cabeza. ¿Presentó denuncia? Sí, al día siguiente. ¿Por qué la retiró? Carmen miró a Ricardo. Él evitó su mirada. Porque él lloró. Me pidió perdón 1000 veces. Me dijo que era la primera vez, que nunca volvería a pasar, que me amaba, y yo le creí. ¿Era la primera vez? Silencio largo. Carmen cerró los ojos. No, hubo 3 incidentes más. Menores, empujones, gritos, pero ese fue el peor. El juez escribía notas. Su expresión era ilegible. ¿Por qué decidió venir hoy?, preguntó Solís. Porque cuando supe que estaba peleando la custodia de una niña de 7 años, no pude. No puedo quedarme callada sabiendo que una niña podría vivir lo que yo viví. Vargas se levantó. Señoría, solicito un receso de 15 minutos para preparar mi contrainterrogatorio. El juez miró su reloj. Concedido. 15 minutos. Golpeó el martillo. En ese receso todo cambió. Vargas no perdió tiempo durante el receso. Hizo 3 llamadas rápidas. Sonrió mientras hablaba. Cuando volvieron a la sala, traía un folder nuevo. Ricardo lo miraba nervioso. ¿Qué tienes ahí? Tranquilo, solo un seguro. El juez Morales volvió a su lugar. Continuamos. Licenciado Vargas, puede proceder con su contrainterrogatorio. Vargas se levantó. Caminó lentamente hacia Carmen, como un depredador rodeando su presa. Señora Velázquez, comenzó con voz suave. Usted dice que el señor Mendoza la agredió en agosto de 2019. Así es. Y presentó una denuncia. Sí, que luego retiró voluntariamente. Carmen apretó los puños. Él me convenció de... ¿Sí o no, señora? ¿Retiró la denuncia voluntariamente? Sí, gracias. Ahora dígame, ¿consumió alcohol esa noche? Carmen parpadeó. ¿Yo? Sí, usted. ¿Bebió alcohol la noche del supuesto incidente? Tomé una copa de vino, pero... ¿Una copa o 3? Porque según el reporte policial, usted admitió haber bebido algunas copas antes del incidente. Eso no cambia que él me empujó. Vargas sacó un papel de su folder. ¿Cierto que 3 meses después del incidente, usted le pidió dinero prestado al señor Mendoza? Carmen se puso pálida. Yo estaba pasando por problemas económicos. Problemas económicos serios. De hecho, tengo aquí un registro de cobro judicial en su contra por deudas de tarjetas de crédito. $15,000. No entiendo qué tiene que ver eso con... Tiene todo que ver, señora Velázquez. Usted acusa a mi cliente de haberla agredido por dinero. Pero fue usted quien constantemente le pedía dinero. Es curioso, ¿no? Objeción, dijo Solís débilmente. No hay conexión probada entre... Retiro la pregunta, dijo Vargas antes de que el juez pudiera responder. Se acercó más a Carmen. Dígame, señora, ¿cuánto le están pagando por testificar hoy? Nadie me está pagando. ¿Está segura? Porque me parece muy conveniente que aparezca justo ahora, 6 años después, cuando mi cliente está en un proceso de custodia. Vine porque era lo correcto. ¿O vino porque la señora Torres le ofreció parte de la herencia a cambio de mentir? ¡Eso no es verdad!, gritó Rosana desde su lugar. El juez golpeó el martillo. Orden, licenciado Vargas, a menos que tenga pruebas de esa acusación. Tengo preguntas, señoría. Simplemente preguntas que el tribunal debe considerar. El daño estaba hecho. Cecilia veía cómo algunos en la sala miraban a Carmen con duda, cómo el juez fruncía el ceño. Vargas regresó a su mesa. Una última pregunta, señora Velázquez. ¿Ha recibido tratamiento psicológico en los últimos 5 años? Carmen tragó saliva. Sí, por ansiedad, depresión, relacionada con el supuesto incidente, en parte, y también por problemas personales, familiares, económicos. Sí. Así que usted admite tener problemas de salud mental, problemas económicos y un historial de solicitar dinero prestado.
Y ahora aparece acusando a mi cliente 6 años después, justo cuando hay millones de dólares en juego. ¿Correcto? Usted está torciendo todo. No tengo más preguntas. Vargas se sentó. Carmen se bajó del estrado con lágrimas en los ojos. Elena la abrazó cuando pasó a su lado. «Lo hiciste bien», susurró Elena. Pero Carmen sabía que no había sido suficiente. Vargas había plantado la duda. Y la duda era todo lo que necesitaba. El juez miró a Solís. ¿Tiene más testigos? Solís revisó sus papeles nerviosa. Señoría, teníamos preparados 2 vecinos de la señora Torres que pueden testificar sobre su carácter como madre. Pero, adelante. Los 2 vecinos testificaron, doña Marta y el señor López. Ambos dijeron cosas hermosas sobre Rosana, cómo trabajaba duro, cómo siempre tenía tiempo para Cecilia, cómo se notaba el amor entre madre e hija. Vargas los destrozó en minutos. Doña Marta, ¿es cierto que la señora Torres le debe 3 meses de renta? Doña Marta, la dueña del edificio, se incomodó. Bueno, sí, pero ella siempre paga eventualmente 3 meses. ¿Cuánto es eso? $1,200. $1,200 que no ha pagado. Mientras su hija camina con zapatos usados a la escuela. Interesante. Cecilia miró sus zapatos. Eran usados, pero limpios. Su mamá los lavaba cada semana. Vargas no terminaba. Señor López, usted vive en el departamento de al lado. ¿Es cierto que a veces escucha a la niña llorar por las noches? El señor López asintió. Sí, pero todos los niños lloran. ¿Y es cierto que la señora Torres trabaja hasta tarde y deja a la niña sola? Ella la deja con doña Marta o conmigo. Nunca está realmente sola, pero la deja con vecinos porque tiene que trabajar 12 horas para sobrevivir, ¿correcto? El señor López no respondió. No tengo más preguntas. Vargas volvió a su lugar. Sacó otro documento de su folder mágico. Señoría, me gustaría presentar el informe del trabajador social que visitó ambos hogares. El juez tomó el documento. Lo leyó en silencio. Su expresión cambió. Solís palideció. Señoría, ese informe no estaba en los documentos compartidos durante el descubrimiento de pruebas. Fue solicitado por mi cliente hace 3 días, explicó Vargas. Es un informe oficial del Estado, totalmente legal. El juez siguió leyendo. Cecilia veía cómo su cara se ponía más seria con cada línea. Finalmente, el juez habló. Según este informe, el hogar del señor Mendoza cuenta con 3 habitaciones, calefacción adecuada y todos los servicios necesarios. El hogar de la señora Torres es descrito como pequeño pero limpio, con recursos limitados y cierta preocupación sobre espacio habitable. Rosana sintió como si le hubieran dado un puñetazo. Su hogar, el hogar donde había criado a su hija con amor, reducido a recursos limitados. Además, continuó el juez, el señor Mendoza presentó comprobantes de ingresos que demuestran capacidad económica estable. La señora Torres, trabajo limpiando casas, interrumpió Rosana con voz rota. Es trabajo honesto. Nadie dice que no lo sea, dijo el juez con suavidad. Pero el tribunal debe considerar qué hogar ofrece mejores condiciones materiales para el desarrollo del menor. Cecilia se puso de pie. ¿Mejores condiciones? Un departamento grande, con un hombre que me empuja contra paredes, es mejor que un departamento pequeño con una mujer que me ama. Cecilia, advirtió el juez. No, señoría, con todo respeto. Si el dinero fuera lo más importante, entonces todos los niños ricos serían felices y todos los niños pobres serían tristes. Pero no es así. El tribunal entiende tu punto, dijo el juez, pero también debe considerar realidades prácticas. Vargas se levantó. Señoría, mi cliente no solo ofrece mejores condiciones materiales, ofrece estabilidad. La señora Torres cambia constantemente de trabajo. Ha vivido en 4 direcciones diferentes en 5 años, mientras que mi cliente ha mantenido el mismo empleo durante 3 años. Era mentira. Ricardo había perdido 3 empleos,
pero Vargas lo dijo con tanta convicción que sonaba verdadero. Además, continuó Vargas, debemos hablar del elefante en la sala, la herencia, $3 millones. ¿Realmente creemos que una mujer que debe 3 meses de renta puede administrar responsablemente ese tipo de dinero? Ese dinero es para Cecilia, gritó Rosana. Para su futuro, para su universidad. Exactamente, dijo Vargas con una sonrisa. Y mi cliente, con su experiencia en finanzas. ¿Qué experiencia?, interrumpió Cecilia. ¿La experiencia de pedir préstamos que no puede pagar? ¿La experiencia de desaparecer cuando las cosas se ponen difíciles? El juez golpeó el martillo. Suficiente. Vamos a tomar un receso de 30 minutos. Necesito revisar toda esta información antes de continuar. Se levantó y salió de la sala. En el pasillo, Rosana se derrumbó. Lloró en los brazos de Elena. Cecilia miraba el piso, sintiendo por primera vez que tal vez no era suficiente. Tal vez ser lista no era suficiente. Tal vez el amor no era suficiente. Lo arruiné, susurró Cecilia. Grité al juez. Ahora piensa que soy irrespetuosa. No, dijo Elena arrodillándose. Le mostraste que tienes pasión, que te importa. Pero no importa. Tenemos un departamento pequeño. Mi mamá debe dinero. Él tiene un departamento grande y un trabajo. Los números no están de nuestro lado. Solís se acercó. Su cara mostraba derrota. Rosana, necesito hablar contigo. Vargas acaba de ofrecer un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Custodia compartida. 50-50, tú no peleas más. Él no busca custodia completa. Eso significa que tendría que vivir con él la mitad del tiempo. Sí. No, dijo Cecilia. No voy a hacerlo. Ah, cariño, dijo Solís con voz cansada. Puede que sea lo mejor que podamos conseguir. El juez parece inclinado hacia las condiciones materiales. Y Vargas fue muy efectivo destruyendo a nuestros testigos. Rosana miró a su hija. Vio miedo en esos ojos. Miedo de verdad. Tenemos que pensar en esto, dijo Rosana. No hay nada que pensar, respondió Cecilia. Vamos a ganar esto. Pero en su voz había algo que no estaba antes. Duda. Ricardo y Vargas pasaron junto a ellos en el pasillo. Ricardo sonreía. Había visto el momento. Sabía que estaban rotas. Buena suerte ahí adentro, dijo con falsa amabilidad. Cuando volvieron a entrar, el ambiente había cambiado. Ya no era David contra Goliat. Era Goliat aplastando a David. El juez volvió a su lugar. Miró sus notas por largo tiempo. Finalmente habló. He revisado toda la evidencia presentada hasta ahora, y debo admitir que este es uno de los casos más complejos que he visto. Cecilia sintió su corazón latir en sus oídos. Antes de tomar mi decisión, continuó el juez, necesito hacerle una pregunta directa, Cecilia, y necesito que seas completamente honesta. Sí, señoría. Si tuvieras que elegir entre vivir en un lugar pequeño con tu madre o en un lugar grande con tu padre, ¿qué elegirías? Si quieres saber cómo termina esta historia increíble, suscríbete ahora, no te pierdas el desenlace. Cecilia miró al juez, luego a su madre, luego a Ricardo. Finalmente volvió a mirar al juez. Señoría, comenzó con voz clara, usted me pregunta qué elegiría, pero está haciendo la pregunta equivocada. El juez arqueó una ceja. ¿La pregunta equivocada? Sí, porque no se trata de grande versus pequeño. Se trata de seguro versus peligroso, de amor versus interés, de hogar versus casa. Cecilia caminó hacia el centro de la sala. Ya no era la niña nerviosa del principio. Era alguien que había encontrado su voz. Cuando mi abuelo murió, continuó, yo no entendía bien qué era un fideicomiso. Mi mamá me explicó que era dinero guardado para mí, para cuando fuera grande, para la universidad, para mi futuro. Sacó otro papel de su maletín. Este es el documento del fideicomiso. Lo leí completo. Dice que el dinero es para mí, no para quien tenga mi custodia. El administrador solo puede usar el dinero para gastos relacionados conmigo. Educación, salud, necesidades básicas. Miró a Ricardo. Entonces,
¿Por qué un hombre que no me ha visto en 5 años de repente quiere administrar mi dinero? Porque soy tu padre, respondió Ricardo. Su voz sonaba cansada, menos convincente que antes. No, dijo Cecilia. Un padre es quien está ahí cuando tienes miedo en la noche, quien te cuida cuando estás enferma, quien te enseña a amarrar tus zapatos aunque sean usados. Usted no es mi padre, es un extraño con mi apellido. Vargas se puso de pie. Señoría, la menor está siendo claramente emocional. Déjela terminar, ordenó el juez. Había algo en sus ojos, interés genuino. Cecilia respiró hondo. Profesora Elena me enseñó algo importante. Me dijo que la ley no es solo palabras en papel, es protección, es justicia. Y el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño dice que en todas las medidas concernientes a los niños debe atenderse al interés superior del menor. Correcto, confirmó el juez. Y mi interés superior no es tener un cuarto grande, es tener una familia que me ame, es poder dormir tranquila sabiendo que estoy segura, es no vivir con miedo de que alguien me empuje cuando se enoje. Nunca te he empujado, protestó Ricardo. No, pero empujaste a Carmen, y si lo hiciste una vez, puedes hacerlo otra vez. Las estadísticas dicen que los agresores rara vez cambian sin tratamiento profesional. ¿Ha recibido usted tratamiento por manejo de ira, señor Mendoza? Ricardo se quedó callado. Lo investigué, continuó Cecilia. No hay registros de que haya asistido a terapia, no hay evidencia de que haya trabajado en cambiar. Solo hay evidencia de que apareció cuando había dinero. Vargas golpeó la mesa. Señoría, esto es suficiente. La niña está haciendo acusaciones sin fundamento. ¿Sin fundamento?, preguntó Cecilia volteándose hacia él. Tenemos el reporte policial. Tenemos el testimonio de Carmen. Tenemos 5 años de ausencia total. ¿Qué más fundamento necesita? El licenciado Vargas la miró con algo parecido al respeto. Esta niña era más difícil que muchos abogados con los que había lidiado. Señoría, dijo Cecilia volviendo a mirar al juez, yo no vine aquí a jugar, vine porque mi vida está en sus manos y necesito que entienda algo muy importante. Se acercó más al estrado. La pobreza no es abuso. Mi mamá es pobre. Sí. Debemos dinero. Sí. Nuestro departamento es pequeño, sí. Pero nunca he pasado hambre, nunca he faltado a la escuela, nunca he sentido que no me aman. Su voz se quebró ligeramente. Ese señor puede comprarme 1000 juguetes, puede darme el cuarto más grande del mundo, pero no puede comprar lo que mi mamá me da todos los días: seguridad, amor, hogar. Rosana lloraba en silencio, Elena también. Incluso Carmen tenía lágrimas en los ojos. El juez se quitó los lentes, los limpió despacio. Cuando habló, su voz era diferente, más suave. Cecilia, ¿puedo hacerte otra pregunta? Sí, señoría. En estos 3 meses que estudiaste leyes, ¿qué fue lo más importante que aprendiste? Cecilia pensó por un momento. Aprendí que la justicia no es automática. Hay que pelear por ella, y que a veces los que tienen la razón no tienen los recursos, pero eso no significa que deban perder. El juez asintió lentamente. Gracias. Puedes sentarte. Cecilia volvió a su lugar junto a su madre. Rosana le tomó la mano. Lo hiciste perfecto, susurró. Pero Cecilia no se sentía victoriosa. Había dicho todo lo que tenía que decir. Ahora solo quedaba esperar. El juez miró a Vargas. ¿Tiene algo más que presentar? Vargas consultó con Ricardo en voz baja. Luego se levantó. Señoría, me gustaría llamar al estrado al señor Ricardo Mendoza. Ricardo se puso de pie. Caminó hacia el estrado con pasos lentos. Se veía diferente ahora. Menos seguro. Más pequeño. Señor Mendoza, comenzó Vargas, ¿por qué quiere la custodia de su hija? Ricardo miró a Cecilia. Ella lo miraba con esos ojos que veían demasiado, que sabían demasiado. ¿Por qué? Comenzó. Su voz se trabó. Porque es mi hija. ¿Y la ama? Silencio largo. Señor Mendoza, repitió Vargas con más firmeza. ¿Ama a su hija? Ricardo miró sus manos. Por primera vez en todo el juicio,
Parecía humano, vulnerable. No la conozco lo suficiente para amarla, admitió finalmente. El silencio en la sala fue absoluto. Vargas palideció. Rosana contuvo el aliento. Cecilia no se movió. Pero quiero conocerla, continuó Ricardo. Su voz era apenas un susurro. Cometí errores, muchos. Me fui cuando debí quedarme. Desaparecí cuando debí estar presente. ¿Y ahora apareció por el dinero?, preguntó el juez directamente. Ricardo cerró los ojos. En su mente pasaron imágenes. El préstamo que había pedido, los planes de inversión, las mentiras que había dicho, las mentiras que se había dicho a sí mismo. Al principio sí, admitió. Cuando me enteré de la herencia pensé que era mi oportunidad de arreglar mi vida, de tener estabilidad financiera. Pensé que podía ser un buen padre si tenía dinero. ¿Y ahora?, preguntó el juez. Ricardo miró a Cecilia. De verdad la miró. Vio a la niña de 7 años que había estudiado leyes para defender a su madre, que había peleado contra él con más valentía que muchos adultos, que lo había visto exactamente como era, un hombre débil persiguiendo dinero. Ahora veo a mi hija, dijo con voz rota, y me doy cuenta de que no merezco ser su padre. Vargas se puso de pie de golpe. Señor Mendoza, necesito hablar con usted en privado. No, dijo Ricardo, ya es suficiente. Se bajó del estrado, caminó hacia donde estaba Rosana. Ella lo miraba con una mezcla de sorpresa y cautela. Rosana, dijo Ricardo, nunca fui el hombre que debí ser. No para ti, no para Cecilia. Y lo siento. Rosana no sabía qué decir. Ricardo se arrodilló frente a Cecilia. Tú mereces un padre mejor que yo. Y tu mamá es la mejor madre que podrías tener. Se levantó. Miró al juez. Retiro mi demanda de custodia. La sala explotó en murmullos. Vargas gritaba objeciones. El juez golpeaba el martillo pidiendo orden. Pero en medio del caos, Cecilia sintió algo inesperado. No victoria, no alivio, tristeza, porque acababa de ver a su padre por primera vez. No al hombre que quería su dinero, al hombre roto que estaba detrás. Y parte de ella, la parte que todavía era una niña de 7 años, quería que las cosas fueran diferentes. Quería que él realmente quisiera ser su padre. El juez logró restaurar el orden. Señor Mendoza, ¿está completamente seguro de esta decisión? Ricardo asintió. Completamente. Licenciado Vargas, ¿su cliente entiende las implicaciones de retirar la demanda? Vargas, derrotado, asintió. Sí, señoría. Muy bien. Entonces, este caso está... Espere, interrumpió una voz desde el fondo de la sala. Todos voltearon. Un hombre de unos 50 años, con traje gris y maletín de cuero, caminaba por el pasillo central. ¿Quién es usted?, preguntó el juez. Soy el licenciado Martín Herrera y represento los intereses del fideicomiso establecido por don Julio Torres. Rosana frunció el ceño. Mi padre no dejó ningún representante legal. En efecto, dijo el licenciado Herrera llegando al frente. Pero el banco administrador del fideicomiso tiene la obligación de proteger los intereses de la menor. Y tenemos información que este tribunal necesita escuchar antes de cerrar el caso. Sacó un folder de su maletín. Lo entregó al juez. ¿Qué es esto?, preguntó el juez abriendo el folder. Es la verdad completa sobre el señor Ricardo Mendoza, respondió Herrera. Una verdad que cambia todo. El juez Morales leyó el primer documento. Sus ojos se abrieron. Leyó el segundo. Su mandíbula se apretó. Para el tercero, había dejado de intentar ocultar su expresión. ¿De dónde sacó esto?, preguntó mirando al licenciado Herrera. Investigación privada contratada por el banco. Cuando supimos que había una disputa de custodia, hicimos nuestra debida diligencia. El fideicomiso tiene la responsabilidad de proteger el bienestar de la beneficiaria. Ricardo se puso pálido. ¿Qué dice ahí? Herrera lo miró sin compasión. ¿Quiere que se lo lea, señor Mendoza? ¿O prefiere contárselo usted mismo al tribunal? No sé de qué habla. ¿No? Entonces permítame refrescar su memoria. Herrera sacó otro documento.
Cuenta bancaria a nombre de Ricardo Mendoza. Apertura, 3 semanas después de la muerte de don Julio. Depósito inicial, $50,000. Préstamo del Banco Nacional. Eso no es ilegal, intervino Vargas débilmente. No lo es, concordó Herrera, pero mintió en la solicitud. Puso como colateral custodia inminente de menor con fideicomiso de 3 millones. Básicamente, usó a su hija como garantía antes de tener siquiera su custodia. Rosana se llevó la mano a la boca. Pero hay más, continuó Herrera. Investigamos sus finanzas. En los últimos 5 años, el señor Mendoza ha tenido 8 empleos diferentes. Ha sido demandado por deudas 3 veces. Tiene 2 cheques sin fondo y actualmente debe 200,000 pesos en tarjetas de crédito. Eso es información privada, protestó Ricardo poniéndose de pie. No pueden... Es información relevante, cortó el juez. Siéntese, señor Mendoza. Ricardo se sentó. Sus manos temblaban. Herrera no terminaba. También investigamos el departamento que presentó como evidencia de estabilidad. No es suyo, es de su hermano, y su hermano firmó una declaración. Herrera entregó otro papel al juez. Dice que prestó el departamento solo para la visita del trabajador social, que Ricardo no vive ahí, que de hecho vive en una habitación alquilada. Mentiroso, susurró Cecilia. Todo era mentira. El juez miró a Ricardo con una mezcla de decepción y enojo. ¿Es esto cierto? Ricardo no respondió. Solo miraba el piso. Señor Mendoza, le estoy haciendo una pregunta directa. Sí, murmuró Ricardo. Sí, es cierto. Hable más fuerte. Sí, gritó Ricardo. Todo es cierto. Pedí el préstamo. Mentí sobre el departamento. Mentí sobre todo. ¿Eso es lo que quieren escuchar? Se puso de pie otra vez. Ya no intentaba aparentar. Ya no era el padre arrepentido. Era solo un hombre desesperado. ¿Y qué querían que hiciera? Continuó con voz rota. Tengo 42 años, no tengo casa, no tengo carrera, no tengo nada, y de repente me entero de que mi hija, la hija que abandoné, tiene $3 millones. 3 millones. ¿Saben lo que eso significa para alguien como yo? Significa nada, dijo Cecilia poniéndose de pie también. Porque no es tu dinero, es mío, y yo no existo para resolver tus problemas. Ricardo la miró. De verdad la miró. Tienes razón, dijo. Su voz ya no tenía pelea. Tienes toda la razón. Se volvió hacia Rosana. Tú siempre fuiste mejor que yo, más fuerte, más valiente. Yo me fui porque tenía miedo. Miedo de ser padre, miedo de no ser suficiente. Y tenía razón. No era suficiente. Nunca lo fui. Entonces, ¿por qué viniste?, preguntó Rosana. No con enojo, con curiosidad genuina, porque soy egoísta, porque pensé que el dinero podía arreglar lo que soy, que si tenía recursos podía ser el padre que nunca fui. El dinero no te hace padre, dijo Cecilia. El amor te hace padre, el estar presente te hace padre. Ricardo asintió. Se acercó a Cecilia. Ella no retrocedió, tampoco se acercó. Cuando eras bebé, dijo Ricardo, te cargaba por las noches cuando llorabas y pensaba, esta personita depende de mí, ¿qué pasa si fallo? Y ese miedo me consumió. Así que huí. Me convencí de que era mejor dejarte con tu mamá, que ella podía darte lo que yo no. Y tenías razón, dijo Cecilia simplemente. Ricardo sonrió con tristeza. Siempre fuiste lista, incluso de bebé. Mírate ahora, 7 años y más valiente que yo jamás seré. Se arrodilló frente a ella. No espero que me perdones, no espero que me quieras. Solo espero que algún día entiendas que el error más grande de mi vida fue dejarte. Cecilia lo miró por largo tiempo. Ya lo entiendo, dijo finalmente. Pero entender no cambia nada. Sigues siendo un extraño para mí. Ricardo asintió. Se levantó. Miró al juez. Haga lo que tenga que hacer, señoría. Yo retiro todo. La demanda, las acusaciones, todo. Espere, dijo el licenciado Herrera. Todavía hay un asunto pendiente. Todos lo miraron. La denuncia de Carmen Velázquez.
El señor Mendoza tiene antecedentes de violencia, y aunque retire la demanda de custodia, necesitamos asegurar que la menor esté protegida. El juez asintió. Licenciado Herrera tiene razón. Señor Mendoza, ¿acepta someterse a una orden de restricción? ¿Orden de restricción?, repitió Ricardo. No puede acercarse a la menor o a su madre sin autorización judicial, por un periodo de 5 años, renovable según las circunstancias. Ricardo miró a Cecilia, a Rosana. Supo que esta era la última vez que las vería en mucho tiempo. Acepto, dijo. Además, continuó el juez, deberá asistir a terapia por manejo de ira y completar un programa de paternidad responsable. Si en 5 años demuestra cambio genuino, podrá solicitar visitas supervisadas. Pero eso será decisión de la menor. ¿Entiende? Entiendo. Vargas se levantó. Señoría, solicito permiso para retirarme como representante legal del señor Mendoza. Concedido. Vargas recogió sus cosas. No miró a Ricardo, simplemente se fue. Ricardo quedó solo en su lado de la sala. Rosana, Cecilia, Elena, Carmen, Solís y Herrera del otro lado. ¿Algo más que decir, señor Mendoza?, preguntó el juez. Ricardo miró a Cecilia una última vez. Solo una cosa, que tu mamá te enseñe bien, que seas mejor que yo, que cuando tengas hijos no cometas mis errores. No los cometeré, prometió Cecilia, porque voy a recordar cómo esto se siente, y nunca voy a hacer sentir así a nadie. Ricardo asintió. Caminó hacia la puerta. Se detuvo. Se volvió. Rosana, llamó. Gracias. ¿Por qué?, preguntó Rosana confundida. Por ser la madre que yo no pude ser padre. Y se fue. El silencio en la sala duró varios segundos. Finalmente, el juez habló. Bueno, creo que ya hemos tenido suficiente drama por hoy. Algunos en la sala rieron nerviosamente. Pero antes de cerrar este caso, continuó el juez, hay algo que necesito decir. Cecilia, acércate, por favor. Cecilia caminó hacia el estrado. El juez se inclinó para estar a su altura. En 30 años de carrera, dijo el juez, he visto muchas cosas, pero nunca había visto a una niña de 7 años defender a su madre con tanta valentía y conocimiento. Me impresionaste, me enseñaste que la edad no determina la sabiduría. Gracias, señoría. Pero también tengo que decirte algo. Lo que hiciste fue extraordinario, pero no debiste hacerlo sola. Los adultos fallamos cuando ponemos esa carga sobre un niño. Yo elegí hacerlo, lo sé, y eso te hace aún más extraordinaria. Pero prométeme algo. ¿Qué? Que ahora volverás a ser niña, que jugarás con tus compañeros, que te preocuparás por cosas de niños, que dejarás las leyes para cuando seas grande. Cecilia sonrió. ¿Puedo seguir leyendo sobre dinosaurios? El juez se rió. Por supuesto, los dinosaurios son importantes. Entonces prometo intentarlo. Suficiente para mí. El juez se enderezó, golpeó el martillo. Este tribunal declara la custodia completa a la señora Rosana Torres. El señor Ricardo Mendoza queda bajo orden de restricción. Y la señorita Cecilia Mendoza Torres queda libre para volver a ser la niña que merece ser. Golpeó el martillo de nuevo. Caso cerrado. Rosana corrió hacia Cecilia. La abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Ambas lloraban, pero ahora eran lágrimas de alivio. Elena se unió al abrazo. Luego Carmen. Luego Solís. Luego el licenciado Herrera, que se mantuvo al margen pero sonreía. En el pasillo, después de salir, Cecilia se volvió hacia Herrera. ¿Por qué nos ayudó? Herrera se arrodilló. Porque don Julio era un buen hombre y me pidió que protegiera a su nieta si alguna vez lo necesitaba. Creo que hoy lo necesitabas. ¿Conocía a mi abuelo? Mucho. Éramos amigos y él estaría muy orgulloso de ti hoy. Cecilia sintió lágrimas nuevas. Gracias. Herrera se levantó. Cuida ese dinero, úsalo para estudiar, para cambiar el mundo, porque después de hoy sé que lo harás. Y se fue. Cecilia miró a su mamá. ¿Ya terminó? ¿De verdad terminó? ¿De verdad terminó? ¿Puedo llorar ahora? Puedes llorar ahora.
y Cecilia, por primera vez en 3 meses, lloró como la niña de 7 años que era. Una semana después del juicio, la vida comenzaba a normalizarse. Cecilia volvió a la escuela. Sus compañeros la miraban diferente, algunos con admiración, otros con curiosidad, pero la profesora Elena se aseguró de que la trataran como a cualquier otro niño. «Nada de autógrafos», bromeaba Elena. «Aquí todos somos iguales». Pero algo molestaba a Cecilia. Una pregunta que no había hecho en el tribunal. Una duda que crecía cada día. Esa tarde, después de clases, se acercó a Elena. «Profesora, ¿puedo preguntarle algo?» «Siempre. ¿Por qué me ayudó?» «Digo realmente. Usted arriesgó mucho. Rechazó $15,000. Pasó meses enseñándome. ¿Por qué?» Elena se quedó callada por un momento. Luego sonrió con tristeza. «Porque alguien una vez me ayudó a mí, y nunca pude devolverle el favor». «¿Quién?» Elena miró por la ventana. «Tu abuelo, don Julio». Cecilia parpadeó. «¿Conocías a mi abuelo?» «No solo lo conocía, él salvó mi vida». Y entonces Elena contó una historia que Cecilia nunca había escuchado. «Cuando yo tenía 18 años», comenzó Elena, «mi familia no tenía dinero para la universidad. Yo quería estudiar, pero trabajaba en una fábrica para ayudar en casa. Un día, la fábrica tuvo un accidente. Una máquina explotó. 3 trabajadores murieron. Yo quedé herida». Se levantó la manga. Cecilia vio una cicatriz larga en su brazo. La fábrica quería ocultarlo, no pagar compensación. Contrató abogados caros. Nosotros no teníamos nada. Pero entonces apareció un mecánico, un hombre mayor que trabajaba arreglando las máquinas. Dijo que había visto cómo falsificaban los reportes de mantenimiento, que la máquina tenía fallas conocidas. «Mi abuelo», susurró Cecilia, «tu abuelo». Testificó contra la fábrica. Lo despidieron, lo amenazaron, pero no se retractó. Gracias a él ganamos el caso. Con esa compensación pude pagar la universidad. Me convertí en maestra». Elena se limpió las lágrimas. «Cuando supe que eras su nieta, cuando vi que necesitabas ayuda, era mi oportunidad de devolverle lo que él hizo por mí». Cecilia abrazó a su profesora. «Él era bueno, ¿verdad? El mejor hombre que conocí». Esa noche, Cecilia le contó a su mamá sobre la historia de Elena. Rosana sonrió. «Tu abuelo siempre ayudaba a quien lo necesitara. A veces daba su último peso a alguien en la calle. Yo le decía, papá, nosotros también necesitamos ese dinero». Y él respondía, «Siempre hay alguien que lo necesita más». «¿Por qué nunca me contaste estas historias?» «Porque murió cuando eras muy pequeña, y hablar de él me dolía». «¿Te sigue doliendo?» Rosana miró a su hija. «Sí, pero es un dolor bueno, como recordar algo hermoso que ya no tienes». Al día siguiente, el licenciado Herrera las llamó a su oficina. Tenía algo importante que mostrarles. «El fideicomiso», explicó Herrera, «no solo tiene dinero. Don Julio dejó una carta, con instrucciones específicas de cuándo debía ser leída». «¿Cuándo?», preguntó Rosana. «Cuando Cecilia demostrara valentía excepcional». Sus palabras exactas fueron, «cuando mi nieta demuestre que entiende lo que significa luchar por lo correcto». Herrera entregó un sobre amarillento. Creo que ese momento llegó. Cecilia abrió el sobre con manos temblorosas. Adentro había una carta escrita a mano. La caligrafía era temblorosa pero clara. «Mi querida Cecilia», leyó en voz alta, «si estás leyendo esto significa que peleaste una batalla difícil y ganaste. Estoy orgulloso, aunque ya no esté para decírtelo en persona». Cecilia tuvo que detenerse, respirar. «Quiero contarte algo sobre el dinero que te dejé. No es solo dinero, es una responsabilidad. Ese terreno que vendí, ese dinero que ahora es tuyo, viene con una historia. Hace 50 años, cuando compré ese terreno, era basura. Nadie lo quería, pero yo sabía que algún día valdría algo. No lo compré para hacerme rico, lo compré para asegurarme de que mi familia tuviera un futuro mejor que el mío. Trabajé cada día de mi vida. Mis manos están destruidas de tanto trabajar, pero nunca me arrepentí, porque cada tornillo que apretaba, cada máquina que reparaba,
Lo hacía pensando en ti, en tu mamá, en darles lo que yo nunca tuve, oportunidades. Cecilia lloraba ahora. Las lágrimas caían sobre el papel, pero el dinero viene con una condición, no legal, moral. Úsalo para ayudar a otros, estudia, conviértete en alguien importante, pero nunca olvides de dónde vienes, nunca olvides que hay gente como yo trabajando hasta destruir sus cuerpos para que sus hijos tengan mejor vida. Y si algún día alguien intenta quitarte lo que es tuyo, pelea, no por el dinero, por el principio. Porque cuando dejas que la gente abusiva gane, les das permiso de seguir abusando de otro. Te amo, mi Cecilia, aunque eras muy pequeña cuando morí, aunque no me recuerdes. Te amo con toda la fuerza de mi corazón cansado. Con amor eterno, tu abuelo Julio. El silencio en la oficina era sagrado. Finalmente, Herrera habló. Hay algo más. Don Julio hizo otra cosa que ustedes no saben. Sacó otro documento. 3 meses antes de morir, don Julio cambió una cláusula del fideicomiso. Si alguien intentaba obtener la custodia de Cecilia por motivos económicos, el banco debía investigar. Y si se comprobaba, esa persona quedaría permanentemente excluida de cualquier beneficio. ¿Él sabía?, preguntó Rosana. ¿Sabía que Ricardo? No sabía específicamente sobre Ricardo, pero conocía la naturaleza humana. Sabía que $3 millones atraerían a gente equivocada, así que protegió a Cecilia incluso después de muerto. Cecilia miró la carta. Él peleó por mí antes de que yo naciera. Sí, confirmó Herrera, compró ese terreno hace 50 años, trabajó toda su vida, todo para este momento, para que tuvieras oportunidades. Y para que Elena pudiera estudiar, añadió Cecilia, y para todas las personas que ayudó en su vida. Herrera asintió. Don Julio entendía algo que mucha gente no entiende, que el verdadero legado no es el dinero que dejas, es el cambio que causas en las vidas de otros. Cecilia dobló la carta con cuidado. La guardó contra su pecho. Voy a hacer lo que él pidió, dijo. Voy a estudiar, voy a ayudar a otros, voy a ser alguien que él estaría orgulloso de llamar su nieta. Ya lo eres, dijo Rosana abrazándola. Esa noche, Cecilia no pudo dormir. Tenía la carta en su mesita de noche. La leía una y otra vez. Su abuelo había trabajado 50 años para ella. Había planeado todo. Había previsto problemas que ni siquiera existían todavía. Y había confiado en que ella sería lo suficientemente fuerte para defender su legado. No te voy a decepcionar, abuelo, susurró Cecilia en la oscuridad. Te lo prometo. Al día siguiente en la escuela, Cecilia estaba diferente, más ligera, como si un peso invisible se hubiera levantado. ¿Estás bien?, preguntó Elena durante el recreo. Mejor que bien, respondió Cecilia. Entendí algo. ¿Qué? Que yo no solo estaba defendiendo a mi mamá en el tribunal. Estaba defendiendo todo lo que mi abuelo construyó. 50 años de trabajo, 50 años de sacrificio. Si hubiera dejado que Ricardo ganara, todo eso no habría significado nada. Elena sonrió. Tu abuelo eligió bien al dejarte su legado. No, corrigió Cecilia. Él no me eligió a mí, me preparó. Hay diferencia. ¿Cuál? Elegir es al azar. Preparar es con propósito. Él trabajó toda su vida con el propósito de darme oportunidades. Ahora yo tengo el propósito de honrar ese sacrificio. Elena abrazó a su estudiante. Vas a cambiar el mundo, Cecilia. Voy a intentarlo. Pero había algo más. Algo que Cecilia no le había dicho a nadie todavía. En la carta, al final, había una postdata escrita con letra más temblorosa, como si don Julio estuviera muy débil cuando la escribió. PD. Si tu padre aparece buscando dinero, no lo odies. Él también es víctima de sus propias debilidades, pero no dejes que esas debilidades te destruyan. A veces el amor más grande es dejar ir a quien no puede amarte bien. Cecilia había pensado mucho en esas palabras. Ricardo no era malvado, era débil, y esa debilidad lo había convertido en alguien egoísta, pero su abuelo, desde la tumba, le había dado permiso para dejarlo ir. Sin odio, sin rencor, solo dejarlo ir.
Y eso era exactamente lo que Cecilia iba a hacer. 2 meses después del juicio, algo inesperado sucedió. Cecilia estaba en el recreo cuando la directora de la escuela la llamó a su oficina. Rosana ya estaba ahí, y con ella una mujer con cámara y micrófono. «Cecilia», dijo la directora, «esta es la señora Patricia Ruiz. Es periodista». Cecilia miró a su mamá con preocupación. Habían acordado mantener todo privado. «No te preocupes», dijo Patricia con voz amable. «No estoy aquí para hacer un reportaje sobre ti. Estoy aquí porque algo que hiciste llegó muy lejos». Patricia abrió su laptop. Mostró un video. Era el juez Morales, sentado en su oficina hablando a cámara. «En 30 años de carrera», decía el juez en el video, «nunca había visto algo como lo que presencié hace 2 meses. Una niña de 7 años que estudió leyes para defender a su madre, que entendió algo que muchos adultos no entienden, que la justicia no es automática, hay que pelear por ella». El video continuaba. «Por eso he decidido proponer una reforma. Que en todos los casos de custodia, los niños mayores de 6 años tengan derecho a ser escuchados directamente, no solo a través de psicólogos, no solo en privado, sino en el tribunal si ellos lo desean, porque nadie conoce mejor sus propias necesidades que ellos mismos». Cecilia se quedó sin palabras. «Tu caso», explicó Patricia, «inspiró al juez Morales a cambiar el sistema. Y cuando presentó su propuesta al Congreso, otros jueces se unieron. Ahora hay una iniciativa de ley. La llaman Ley Cecilia». «Ley Cecilia», repitió Cecilia, «pero yo solo quería ayudar a mi mamá». «Y lo hiciste», dijo Patricia, «pero también ayudaste a miles de niños que vendrán después. Niños que ahora tendrán voz en decisiones que afectan sus vidas». Rosana lloraba silenciosamente. Su hija, su pequeña hija, había cambiado el sistema judicial. «Hay más», continuó Patricia. «Varias universidades quieren ofrecerte becas completas, desde ahora hasta que termines tu carrera, sea cual sea la carrera que elijas». «¿Por qué?», preguntó Cecilia. «Tengo dinero del fideicomiso, porque eres un símbolo de valentía, de justicia, de que los niños no son propiedad, son personas con derechos». Cecilia miró a su mamá. «¿Qué opinas?». Rosana se arrodilló frente a ella. «Opino que tu abuelo estaría más orgulloso de lo que ya estaba». Esa noche en casa, Cecilia no podía procesar todo. Una ley con su nombre, becas, atención nacional. «Mami», dijo acurrucándose junto a Rosana en el sofá, «tengo miedo». «¿De qué?». «De que la gente espere demasiado de mí. Yo solo tengo 7 años, quiero jugar, quiero ser niña». Rosana la abrazó. «Y vas a hacerlo. Esta atención va a pasar, y volverás a ser solo Cecilia, la niña que colecciona piedras y lee sobre dinosaurios». «¿Prometes?». «Prometo». Pero las cosas no volvieron a ser normales, al menos no inmediatamente. La historia llegó a las noticias, no con detalles del caso porque era privado, pero con la esencia, una niña que luchó por justicia y ganó. Empezaron a llegar cartas, cientos, de niños en situaciones similares, de madres solas, de abuelos criando nietos, todos agradeciendo, todos inspirados. Una carta en particular llamó la atención de Cecilia. Era de una niña de 9 años en Colombia. «Me llamo Ana», decía la carta. «Mi papá también quiere mi custodia, aunque no me ha visto en años. Antes de leer sobre ti, tenía miedo de hablar. Pensaba que nadie me escucharía. Pero si tú pudiste, yo también puedo. Gracias por enseñarme que los niños tenemos voz». Cecilia leyó la carta una y otra vez. Lloró, no de tristeza, de algo más profundo, de conexión, de propósito. «Mami», dijo esa noche, «quiero responder las cartas». «Son muchas cartas, mi amor. No importa, si esos niños se tomaron el tiempo de escribirme, yo me tomaré el tiempo de responder». Y así, cada tarde después de la escuela, Cecilia respondía cartas, a mano, con su letra cuidadosa de 7 años. Elena la ayudaba, Carmen también. Rosana preparaba café y galletas, mientras las 3 mujeres y una niña llenaban sobres con palabras de aliento. «Eres valiente»,
escribía Cecilia, tu voz importa. No dejes que nadie te diga que eres muy pequeña para entender tu propia vida. Un mes después, el Congreso votó. La ley Cecilia pasó con mayoría absoluta. Ahora era ley oficial. Los niños mayores de 6 años tenían derecho a ser escuchados directamente en casos de custodia. Hubo una ceremonia. Invitaron a Cecilia. Ella no quería ir. Odio la atención, le confesó a Elena. Lo sé, pero a veces tenemos que hacer cosas incómodas por razones importantes. ¿Qué razón? Para que otros niños vean que es posible, para que sepan que no están solos. Cecilia fue, con su vestido azul de domingo, el mismo que usó en el juicio. En el Congreso, el juez Morales dio un discurso. Habló sobre justicia, sobre derechos, sobre una niña que le enseñó más en 2 horas que todos sus años de estudio. Cecilia no solo defendió a su madre, dijo Morales, nos defendió a todos. Nos recordó por qué elegimos esta profesión, para proteger a los vulnerables, para dar voz a los silenciados, para hacer que el sistema funcione para todos, no solo para los poderosos. Aplausos llenaron la sala. Luego le tocó hablar a Cecilia. No había preparado nada, no sabía qué decir. Se paró frente al micrófono. Cientos de personas la miraban, políticos, jueces, periodistas. Yo no soy especial, comenzó con voz temblorosa. Solo soy una niña que tuvo miedo, miedo de perder a su mamá, miedo de vivir con un extraño, y ese miedo me hizo fuerte. Miró al público. Hay millones de niños con miedo ahora mismo, niños que no saben si alguien los escuchará. Esta ley no es para mí, es para ellos, para que nunca estén tan asustados como yo estuve. Silencio. Mi abuelo me enseñó algo, aunque murió cuando yo era pequeña. Me enseñó que el legado no es lo que dejas, es lo que haces con lo que te dejaron. Él me dejó oportunidades, y yo voy a usar esas oportunidades para ayudar a otros. Su voz se hizo más fuerte. No soy abogada, no soy política, soy solo una niña de 7 años, pero aprendí que eso es suficiente. Porque el cambio no empieza con los grandes, empieza con los valientes. Y todos podemos ser valientes. Los aplausos explotaron, gente se puso de pie, algunos lloraban. Cecilia bajó del podio y corrió hacia su mamá. Rosana la abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Ya terminó, susurró Rosana. Ya puedes descansar, pero no terminaba. Después de la ceremonia, una mujer se acercó. Tenía unos 40 años, vestida elegantemente. Cecilia, dijo la mujer, mi nombre es Gabriela Sánchez. Soy directora de una fundación de derechos infantiles. Mucho gusto. Quisiera proponerte algo, no ahora, tal vez en unos años, pero cuando estés lista, nos gustaría que fueras la portavoz de nuestra fundación, que uses tu historia para ayudar a otros niños. Cecilia miró a su mamá. Rosana asintió suavemente. Cuando esté lista, dijo Cecilia, pero primero necesito volver a ser niña. Gabriela sonrió. Me parece perfecto. Esa noche, de vuelta en su pequeño departamento con el sofá del resorte roto y las paredes que necesitaban pintura, Cecilia se sentó en su cama. Sacó la carta de su abuelo. La había leído 100 veces, pero esta vez la entendió de forma diferente. Su abuelo no solo le había dejado dinero, le había dejado un propósito, una misión, usar lo que tenía para ayudar a otros, y ella acababa de empezar. Gracias, abuelo. Susurró a la foto enmarcada en su mesita de noche. Una foto vieja donde don Julio sonreía con las manos manchadas de grasa después de un día de trabajo. Gracias por creer en mí antes de conocerme. Gracias por trabajar 50 años para darme esto. No te voy a decepcionar. Rosana entró al cuarto. ¿Hablando con el abuelo? Sí, está bien. Está perfecto. Se sentó junto a su hija. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué? Que no cambiaste. Seguir siendo tú. Mi Cecilia que lee sobre dinosaurios, que colecciona piedras, que se preocupa por otros. Todo esto no te hizo diferente, solo te hizo visible. Cecilia se acurrucó contra su madre. Te amo, mami.
Yo también te amo, mi niña valiente. Y por primera vez en meses, Cecilia durmió sin pesadillas, sin miedo, sin preocupaciones, solo como lo que era, una niña de 7 años que acababa de cambiar el mundo. Pero todavía faltaba una última sorpresa. 10 años después. Cecilia tenía 17 años. Estaba a punto de graduarse de preparatoria, primera de su clase, con becas completas para 5 universidades diferentes. Pero hoy no pensaba en universidades, pensaba en una carta que había llegado esa mañana. Remitente, Ricardo Mendoza. No la había abierto todavía. Estaba sobre la mesa de la cocina. Rosana la miraba con preocupación. «No tienes que leerla», dijo Rosana. «Lo sé», pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Cecilia abrió el sobre. «Querida Cecilia», comenzaba la carta con letra temblorosa. «No espero que leas esto. No espero que respondas. Solo necesito que sepas algo antes de que sea demasiado tarde. Hace 6 meses me diagnosticaron cáncer. Terminal. 3 meses de vida», dijeron los doctores. «Ya pasaron 5. Soy terco hasta para morir». Cecilia sintió algo extraño en el pecho. No exactamente tristeza, pero tampoco indiferencia. Estos 10 años fueron los más difíciles de mi vida, pero también los más importantes. Cumplí con la orden del juez. Fui a terapia. Completé el programa de paternidad. Trabajé en mí mismo de verdad, no solo por cumplir. Y algo cambió. Entendí que el peor error de mi vida no fue dejarte cuando eras bebé. Fue intentar volver por las razones equivocadas, por dinero, por egoísmo, por todo menos por amor. No escribo para pedirte perdón, no lo merezco. Escribo para decirte que lo que hiciste en ese tribunal salvó 2 vidas, la tuya y la mía. Cecilia frunció el ceño. Su vida. Después del juicio toqué fondo. Perdí todo. El dinero del préstamo, mi trabajo, mi dignidad. Estuve a punto de rendirme completamente, pero entonces vi las noticias. Vi cómo una niña de 7 años había cambiado el sistema judicial. Vi tu valentía y pensé, si ella puede ser tan fuerte, tal vez yo también pueda cambiar. Así que cambié, de verdad. Conseguí un trabajo honesto en un taller mecánico, igual que tu abuelo. Y cada tornillo que aprieto, cada máquina que reparo, pienso en él, en el hombre que debí ser. Hace 3 años conocí a una mujer. Se llama Patricia. Tiene 2 hijos de un matrimonio anterior. Les pedí permiso antes de hacerme parte de sus vidas, y cuando dijeron que sí, juré nunca fallarles como te fallé a ti, y no lo he hecho. Estoy en cada recital escolar, en cada partido de fútbol, en cada momento que importa, no porque sea perfecto, sino porque finalmente entendí que ser padre no es un título, es un verbo, algo que haces todos los días. Pero hay algo más, algo que necesito confesarte antes de morir. Cecilia se inclinó hacia adelante. Tu abuelo me conocía. Don Julio y yo trabajamos juntos en la misma fábrica durante años, antes de que conocieras a tu mamá, antes de todo. El corazón de Cecilia latía fuerte. Él sabía qué tipo de hombre era yo, débil, egoísta, y cuando le dije que iba a dejar a mi familia, me llamó a su taller. Me dijo cosas que nunca olvidé. Me dijo que yo no merecía ser padre, que Rosana y tú estarían mejor sin mí, y tenía razón. Pero también me dijo algo más. Me dijo, algún día, cuando mi nieta sea grande, vas a intentar volver. Lo sé, conozco a hombres como tú, y cuando lo hagas, ella va a tener que defenderse, así que voy a asegurarme de que tenga las herramientas para hacerlo. Cecilia dejó caer la carta. Sus manos temblaban. Tu abuelo sabía, desde el principio sabía que yo volvería por dinero. Por eso estructuró el fideicomiso de esa forma. Por eso dejó instrucciones al banco. Por eso incluso puso esa cláusula sobre investigar motivos económicos. Él te estaba protegiendo desde antes de que necesitaras protección, desde antes de que entendieras que necesitabas ser protegida. Las lágrimas caían por las mejillas de Cecilia. Don Julio fue más padre para ti desde la tumba de lo que yo jamás fui en vida. Y eso
no es solo mi fracaso, es también su triunfo, porque él entendió que el amor verdadero es protección anticipada, es preparación, es dar herramientas, no solo regalos. Así que gracias por ser exactamente lo que él esperaba que fueras, valiente, justa, fuerte, todo lo que yo nunca fui. Y si alguna vez, en algún momento, necesitas algo de mí, aunque sea solo saber que alguien está orgulloso de ti desde lejos, lo estoy, más de lo que las palabras pueden expresar. Con respeto y admiración, tu padre biológico, Ricardo. Cecilia terminó de leer. Lloró, no por Ricardo, por su abuelo, por el hombre que planeó su protección con décadas de anticipación. Rosana la abrazó. ¿Qué vas a hacer? Voy a visitarlo. ¿Estás segura? Necesito cerrar este círculo. 2 días después, Cecilia entró al hospital. Habitación 304. Ricardo estaba acostado en la cama. Había perdido tanto peso que casi no lo reconoció. «Viniste», susurró Ricardo con voz débil. «Vine». Cecilia se sentó junto a la cama. «Tu carta era verdad. Todo, todo. Mi abuelo realmente te dijo eso. Cada palabra. Él sabía que yo era débil y en lugar de juzgarme te protegió a ti. Eso es amor real». Cecilia tomó la mano de Ricardo. Estaba fría, frágil. «No te perdono», dijo Cecilia suavemente, «pero te entiendo, y entender es suficiente». Ricardo sonrió. «Eres más sabia a los 17 de lo que yo seré jamás. Tuve buenos maestros. Tu mamá, mi abuelo, Elena, incluso Carmen. Todos me enseñaron que la familia no es sangre, es elección, es presencia, es amor en acción». Ricardo asintió débilmente. «¿Puedo pedirte algo?» «Depende. Cuando seas abogada, cuando ayudes a otros niños, acuérdate de mí, no como héroe, como advertencia, como ejemplo de lo que no hacer». «Ya lo hago». Ricardo cerró los ojos. Entonces mi vida no fue completamente inútil. Cecilia se quedó 30 minutos más. Hablaron de cosas pequeñas, del clima, de los Dodgers, de nada importante. Cuando se fue, Ricardo dijo: «Gracias por venir, gracias por cambiar, aunque fue tarde». 2 semanas después, Ricardo murió. Cecilia no fue al funeral, pero envió flores, con una nota: «Descansa, finalmente eres libre de ser quien debiste ser». 5 años después de eso, Cecilia tenía 22 años. Acababa de graduarse de Derecho, primera de su generación. En su discurso de graduación contó su historia, no todos los detalles, pero la esencia. Cuando tenía 7 años, dijo frente a 1000 personas, aprendí que la justicia no es algo que sucede, es algo que creamos. Y mi abuelo, un mecánico humilde que murió antes de que yo pudiera conocerlo realmente, me enseñó la lección más importante. El verdadero legado no es lo que acumulas, es lo que siembras. Hoy lanzo una iniciativa. Se llama Proyecto Don Julio. Es un programa gratuito que enseña derechos básicos a niños en escuelas públicas. Porque ningún niño debería tener que estudiar leyes a los 7 años para defender su derecho a estar seguro. Pero todos los niños deberían conocer sus derechos. Los aplausos fueron ensordecedores. Rosana lloraba en primera fila. A su lado estaba Elena y Carmen y el licenciado Herrera y doña Marta y el señor López, todos los que habían sido parte de su historia. Después de la ceremonia, una niña pequeña se acercó. Tenía unos 8 años. Llevaba un papel en la mano. «Señorita Cecilia». «Sí, mi amor. Mi mamá y mi papá se están divorciando y tengo miedo de que el juez no me escuche. ¿Usted puede ayudarme?» Cecilia se arrodilló. Vio en esos ojos el mismo miedo que ella había tenido 10 años atrás. «Sí», dijo Cecilia, «te voy a ayudar y te voy a enseñar a ayudarte a ti misma». La niña sonrió, y en ese momento Cecilia supo que había cumplido la promesa que le hizo a su abuelo.
No solo usó su herencia para estudiar, la usó para cambiar vidas, para dar voz a los que no tenían, para proteger a los vulnerables, para asegurarse de que ningún niño tuviera que pelear solo. Esta historia nos enseña que el amor verdadero es protección anticipada y que el legado real no es material, sino el cambio que causas en las vidas de otros. ¿Qué harías tú en esta situación? Déjamelo en los comentarios. Si esta historia te emocionó, compártela con alguien que necesite escucharla y no olvides suscribirte para más historias que llegan directo al corazón. El próximo video te sorprenderá aún más.